Resumen del libro La Casa de los Espíritus, del autor Isabel Allende, publicado en 1982. Capítulo 1. Rosa, la Bella. En el primer capítulo de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende nos presenta a Clara, una niña con poderes sobrenaturales. Concretamente podía mover objetos con su mente, leer la suerte y predecir el futuro. Gracias a este don pudo saber que su familia moriría. La primera en hacerlo fue su hermana Rosa, una joven de gran belleza que, justo cuando falleció, estaba a punto de casarse con Esteban Trueba, un muchacho que habría trabajado muchísimo para ahorrar dinero y poder celebrar la boda. Tras la muerte de Rosa, Clara estuvo 9 años sin hablar. Lo primero que dijo cuando se recuperó fue que se iba a casar con Esteban. Capítulo 2. Las Tres Marías. La historia continúa con un salto al pasado, en el que la autora nos cuenta que fue de Esteban Trueba cuando su prometida Rosa murió. Decidido a no ser pobre nunca más, se fue a las Tres Marías, un fundo, explotación agrícola, que estaba en ruinas pero al que veía provecho. Allí trabajó como nunca y casi logró olvidarse de Rosa. Sin embargo, consideró que necesitaba a otra mujer para hacerlo, así que abusó de Pancha García. Llegó incluso a llevarla en su casa para seguir violándola, aunque la dejó ir cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Al dar a luz, Pancha llamó a su hijo Esteban. Con el tiempo Esteban se convirtió en patrón de su explotación y también en un hombre respetado. No obstante, a la vez los campesinos empezaban a hablar de sindicatos, derechos laborales, sueldos mínimos. Un día, 10 años después de llegar a las Tres Marías, Esteban recibió una carta de su hermana Férula en la que le avisaba de que su madre estaba en su lecho de muerte. Al recibir la noticia, Esteban tomó la decisión de volver a la capital. Capítulo 3. Clara, clarividente. Esteban tuvo que prometer algo a su madre antes de que ésta muriese, que se casaría con una mujer cristiana y decente. Para cumplir lo prometido, fue a casa de la familia de su antigua novia y preguntó por si alguna de sus otras hijas seguía soltera. Los padres le dijeron que Clara había anunciado que ella sería la futura esposa de Esteban. Sin conocerlo, Clara aceptó el matrimonio y, a final de año, hicieron oficial su noviazgo y empezaron a preparar la boda. Para ello empezaron a construir una casa, la gran casa de la esquina, y cuando estuvo lista, celebraron una pequeña ceremonia. Tras su luna de miel en Italia, Clara y Esteban se fueron a vivir a su nueva casa. Con ellos vivía también Férula para que pudiese cuidar a Clara, que se había quedado embarazada. Cuando ambas mujeres se quedaban solas porque Esteban acudía a las Tres Marías, su relación era mucho más cercana. El bebé, como Clara predijo, fue una niña a la que llamaron Blanca. Esto decepcionó a Esteban, que esperaba un niño. Capítulo 4. El tiempo de los espíritus. Un verano Clara y Blanca acompañaron a Esteban, el patriarca de la familia, a las Tres Marías. Allí les recibieron todos los empleados, especialmente Pedro II García, el administrador. Curiosamente, este hombre tenía un hijo de exactamente la misma edad que Blanca, por lo que los dos niños se hicieron amigos. Clara siempre se sintió muy cómoda en ese lugar y alargó las vacaciones, evitando volver a la ciudad. Al poco, volvió a quedarse embarazada y predijo que daría a luz a 2 niños, a los que llamaría Jaime y Nicolás. Esto, por alguna razón, enfadó a Esteban, que se fue a llorar sus penas a un prostíbulo. Allí coincidió con Tránsito Soto, una prostituta que le debía dinero. Cuando quiso pagarle la deuda, Esteban le dijo que prefería que en vez de dinero le debiese un favor. Con Clara a punto de parir, sus padres Severo y Nívea murieron. Clara por supuesto ya lo sabía de mucho antes, pues había tenido un sueño en el que sus progenitores tenían un accidente y su madre era decapitada. Tras el entierro, se empeñó en llamar a un automóvil con chofer e ir a buscar la cabeza. La acompañó Férula y la encontraron justo cuando Jaime y Nicolás querían nacer. Por suerte, el chofer las llevó rápido a casa y Clara pudo parir y recuperarse rápidamente. Tener 3 hijos y una esposa no evitó que, cuando se iba solo al campo, se acostase con otras mujeres. Lo peor fue cuando Esteban empezó a pensar que su hermana Férula había manipulado a Clara para que ésta no le amase, por lo que los hermanos empezaron a enfrentarse. Tras una temporada en el campo porque su administrador había sufrido un accidente y estaba en el hospital de las monjas, Esteban regresó por sorpresa, sin avisar, y se encontró a Férula y Clara abrazadas en la cama.
La razón es que la segunda había empezado a temblar y, asustada, había pedido a Férula que le diese calor. Sin embargo, Esteban lo interpretó como perversión y echó de casa a su hermana. Pedro III, el hijo de Pedro II y amigo y enamorado de Blanca, ya habría crecido y, como trabajado de las Tres Marías, empezó a hablar a sus compañeros del sindicalismo. Además, se atrevía incluso a llevarle la contraria a Esteban. Capítulo 5. Los amantes. Cuando Blanca iba a las Tres Marías en verano, siempre se reencontraba con Pedro III. Al principio escondían los amantes, pero Clara terminó por darse cuenta. Un día, en la capital, Clara y sus hijos vieron acercarse a Férula. Sin embargo, Clara supo al momento que no era Férula, sino su espíritu, que tanto ella como sus hijos podían ver. Efectivamente, cuando fueron a su casa la encontraron muerta. De vuelta en las Tres Marías por las vacaciones, Blanca fue a ver a Pedro, aunque casi no lo reconoce. El niño había dejado paso al hombre, que se mostraba apuesto y con un carácter fuerte y desafiante ante la autoridad del patrón. Los años pasaron y nada fuera de lo común pasó, al menos hasta que llegó un terremoto que dejó múltiples muertos y heridos. Entre ellos a Esteban, que tuvo que estar en cama 4 meses hasta que se recuperó de sus heridas. Las Tres Marías también sufrieron mucho y Pedro II fue el encargado de reconstruirlas. Capítulo 6. La venganza. Hacía año y pico del terremoto cuando las Tres Marías recuperaron su aspecto original. El matrimonio entre Clara y Esteban también cambió, ella cada vez estaba más distante, incluso llegó a poner un pestillo en la puerta de su dormitorio y compartía cama con su marido. Una noche, en una cena con políticos conservadores, Esteban entabló relación con Jean de Satigny, que buscaba un socio para presentarse a las elecciones. Este hombre empezó a ser invitado a la casa de la familia Trueba para cenar y, en una de esas veladas, vio a Blanca y decidió pretenderla con el objetivo de casarse con ella. Esteban terminó enterándose de la relación de Blanca y Pedro III y, lleno de furia, pegó una paliza a su hija. Clara defendió a su hija y acusó a su marido de haber hecho lo mismo que Pedro III, mantener relaciones extramatrimoniales. La respuesta del patriarca fue pegarla a ella también. En ese momento el matrimonio se rompió del todo y Clara no volvió a dirigir la palabra a Esteban. Clara se fue con su hija a la capital, pero Esteban seguía enfurecido y decidido a matar a Pedro III. Por su hijo ilegítimo, el que tuvo con Pancha y que también se llamaba Esteban, supo del paradero del novio de su hija y fue a buscarlo. Cuando lo tuvo frente a frente, le lanzó un hacha, aunque solo le cortó 3 dedos de la mano derecha. Capítulo 7. Los hermanos en la capital. Clara vivía feliz con sus hijos. Nicolás no sabía muy bien qué hacer con su vida, mientras que Jaime acababa de entrar en la universidad para estudiar medicina. Blanca por su parte estaba embarazada de Pedro, lo que enfureció a Esteban, que deseó haberlos matado a ambos cuando pudo. Al no poder hacer ya eso, decidió casar a su hija con Jean de Satigny. Blanca no pudo decir que no, aunque ella quería estar con Pedro III. Finalmente, la boda se celebró y Esteban dio dinero a Jean para que se fuesen al norte. Como auguró Clara, Esteban ganó las elecciones a las que se había presentado apoyado por su ahora yerno. Concretamente fue elegido senador de la República por el Partido Conservador. Por su parte, Pedro III se había ido de las Tres Marías tras las amenazas de Esteban. Ahora vivía en la casa parroquial con las monjas. Blanca había visto en sus sueños que se encontraba bien, por lo que estaba tranquila. De nuevo en la capital, Nicolás se enteró de que su novia Amanda estaba esperando a su primer hijo, así que le pidió matrimonio. Sin embargo, Amanda se negó y acudió a Jaime, su cuñado, para pedirle ayuda con un aborto. Aunque al principio este rechazó la propuesta, terminó realizándolo sin ninguna complicación. Capítulo 8. El Conde. Jean y Blanca se mudaron al norte. En su mansión, Jean destinó muchas de las habitaciones a su afición por la fotografía y prohibió la entrada a esas estancias a Blanca. En general, el matrimonio tenía buena relación, aunque las discusiones llegaban cuando Blanca trataba de conocer cómo iban las finanzas familiares. Por otro lado, Blanca había logrado superar lo de Pedro III y ahora solo lo recordaba con cariño, pero no con deseo. Jean, además de a la fotografía, se dedicaba al negocio de las gredas indígenas,
pero todo era secreto pues eran patrimonio nacional y estaba prohibido comerciar con ellas. Un día, Blanca decidió saltarse la prohibición de su marido y entró a las habitaciones de la fotografía. Dentro se encontró con un espectáculo horrible, miles de fotos de sirvientes de la casa en escenas eróticas. Aterrada, cogió todo el dinero que pudo y, embarazada de 9 meses, se fue a la estación para coger un tren que le llevase de nuevo a la capital. Capítulo 9. La niña Alba. Blanca dio a luz a Alba justo cuando llegaron a casa de sus abuelos Clara y Esteban. Por suerte, la presencia de Alba hizo que el patriarca se volviese algo mejor persona, aunque seguía sin cuidar la relación con el resto de miembros de su familia y cada vez pasaba menos tiempo en la casa. Durante su infancia, Blanca se encargó de que Alba no supiese nada de su padre, solo que fue un caballero noble que murió en el norte por unas fiebres. Para tristeza de su madre, Alba creció en ambiente de adultos. Muy intercultural por las visitas que se recibían en la casa, pero sin niños. Capítulo 10. La época del estropicio. La muerte de Clara cambió totalmente la vida en la casa familiar. Todo se convirtió en una ruina hasta el punto de que Jaime y Nicolás perdieron todo el interés por lo que allí pasaba. La única persona adulta que permaneció estable y llena de vida fue Blanca. En esos momentos Esteban recordaba aquello que su hermana Férula una vez le dijo, que se iba a quedar solo como un perro. A nivel político tampoco le iba bien, ya que sus enemigos conquistaban nuevos espacios y triunfaban los partidos marxistas. Pedro III siguió formando parte de la vida de Alba como pudo, aunque Blanca le insistió en que no era hija suya. Capítulo 11. El despertar. Con 18 años, Alba ya era toda una mujer adulta y se despidió de una infancia feliz. En la universidad decidió estudiar filosofía y música, y así conoció a Miguel, que estaba en el último curso de Derecho. La ideología de Miguel era de izquierdas, por lo que Alba se cayó que su abuelo era un senador del Partido Conservador y utilizó el apellido Satigny. Además, por amor, empezó a participar en protestas de estudiantes, como encerrarse en la universidad. El objetivo de esta toma del edificio, liderada por Miguel, era que la institución educativa firmase las peticiones de sus trabajadores. Sin embargo, esto no salió bien para Alba, que se encontró en el encierro con Esteban García. Su medio tío la reconoció y destapó su identidad real delante de Miguel. A pesar del gran disgusto de Alba, que la tuvo 2 semanas en casa, Miguel consideró que no podía culpar a la nieta de las ideas y acciones del abuelo, por lo que retomaron su relación. Algo más tarde, Miguel alquiló un piso para quedar con Alba y tener intimidad. Allí es cuando le confesó que cosas malas estaban a punto de pasar a nivel político. Capítulo 12. La conspiración. Los socialistas ganaron las elecciones y Esteban pasó miedo por lo que pudiesen hacerle. Pedro III en cambio celebró el triunfo de unas ideas que siempre había defendido. De hecho, empezó a trabajar para el gobierno. Lo único que no le hacía feliz era saber que Blanca era su verdadero y único amor, pero que ésta no le correspondía y rechazó incluso su propuesta de matrimonio. La reforma agraria de los socialistas expropió diferentes latifundios, siendo el último el de las Tres Marías. Cuando Esteban se enteró de que había perdido sus tierras, fue a ellas para despedirse. Sin embargo, se encontró con nuevos inquilinos que lo secuestraron. El hecho se convirtió rápidamente en noticia y el gobierno temió que los grupos conservadores pudiesen tomarlo como una excusa para intentar un golpe de Estado y generar una contrarrevolución. Cuando Blanca y Alba se enteraron de la situación de su padre, decidieron ir a ver a Pedro III para pedirle ayuda. Blanca y su antiguo novio hacía 2 años que no hablaban por la negativa constante de ella, por lo que el momento fue tenso. En un último intento de lograr que Pedro las acompañase a rescatar a Esteban, Blanca le confesó que Alba era su hija. Sabiendo esto y dándose cuenta de que, le gustase o no, Esteban era familia, fue con ellas a liberarlo. La guerra parecía inminente. Capítulo 13. El terror. El golpe militar, como se preveía, llegó. Jaime fue solicitado en el gobierno como médico y, cuando llegó a la presidencia y respiró el ambiente tenso, decidió llamar a su hermana para pedirle que no saliera de su casa. Los disparos empezaron y, poco después de que el presidente anunciase que lucharía hasta la muerte, llegaron las bombas. Por desgracia, Jaime fue tomado como prisionero y fue víctima de torturas.
mientras Alba intentaba saber de él y de otras personas importantes para ella, como Miguel o Pedro III. Finalmente, recibió la confirmación de que su tío había muerto. Los meses pasaron y los golpistas terminaron haciéndose con el poder e instaurando una dictadura militar. En esa circunstancia política, Blanca sabía que Pedro III corría peligro, por lo que decidió esconderlo en su casa y evitar así que las autoridades lo encontrase. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa situación era inviable, así que pidió ayuda a su padre. Esteban aceptó e ideó un plan. Pedro entraría en la embajada del Vaticano disfrazado de obispo. Desde allí, con un salvoconducto, podría salir del país con Blanca. La pareja, tras una dura despedida de Alba, se fugó a Canadá. No obstante, la casa familiar no dejó de estar vigilada y, una noche, los militares entraron para llevarse a Alba sin que su abuelo Esteban pudiese hacer nada. Capítulo 14. La hora de la verdad. El encargado de interrogar a Alba en prisión no fue otro que Esteban García, que quería saber dónde se encontraba Miguel. Esto alivió a Alba, que se temía lo peor y pensaba que su novio ya estaría detenido o muerte. Desesperado, Esteban padre decidió pagarse el favor que le debía Tránsito Soto, la prostituta. A ella le pidió que le ayudase a dar con el paradero de Alba. Por suerte, Tránsito tenía buenos contactos en el gobierno y era más que capaz de convencer de cualquier cosa a los militares. Tras 2 días, Esteban recibió su llamada en la que le decía que había cumplido el encargo.